Bienvenidos a un nuevo laboratorio de su curso de CCNA. En esta oportunidad, el laboratorio nos habla de otra tecnología WAN FRAN Relay. Comencemos. Hola, bienvenido a tu laboratorio de FRAN Relay. En esta oportunidad queremos configurar estos tres routers para utilizar el protocolo FRAN Relay. Imaginemos que tanto R3 como R2 como R4 son dispositivos que están en el borde de la red de nuestras distintas sucursales. Para lograr esa interconectividad, el router R1 va a ser las veces de nuestro switch FRAN Relay que está dentro de la nube de nuestro proveedor de servicio. Recuerden que esto es una simulación, según lo que hemos visto en el libro, en la guía y en los videos. Es simple y llanamente está simulando como si nuestros dispositivos estuvieran en un enorme switch y logrando interconectividad de acuerdo a la infraestructura desplegada de nuestro proveedor de servicios hasta donde llegue nuestro proveedor. Perfecto. Entonces, dadas esas circunstancias, también recordemos que el router R1 tendrá una tabla, ya eso es responsabilidad de nuestro proveedor, y con todas las configuraciones de los DLSI. Recuerden que los DLSI son los identificadores locales, que son nuestras direcciones de capa 2 y que son propias de cada link, es decir, son locales. Por ejemplo, para el router R4 nos han tocado el DLSI 42 y el DLSI 43. Eso es una asignación que nuestro proveedor nos hace. Y son locales para este link que está acá, ¿sí? Este link que está acá es el que va a utilizar esos DLSI. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el router 2 tiene asignado el DLSI 24 localmente y router 3 tiene designado localmente el DLSI 34. En teoría, el trabajo de la asignación de los DLSI ya está hecho por parte del router 1, es decir, o nuestro proveedor de servicio. Nuestra labor es configurar FRAN Relay del lado del extremo del cliente, que es la red que nosotros estamos administrando. Y para esto tenemos varias opciones. Por ejemplo, pudiéramos lograr conectar este router R2, R3 y R4 en una red totalmente mallada. Es decir, que los routers tienen conectividad con todos los dispositivos, al menos un enlace con el resto de los dispositivos. Otra alternativa pudiera ser la que vamos a configurar, por cierto, en primera instancia, es que R4 sea nuestro hub, es decir, ahí van a llegar las conexiones y R4 va a tener conectividad con R2 y con R3. Es decir, por ejemplo, que si R3 quiere comunicarse con R2, entonces tendrá que mandar su comunicación hasta R4, que es el hub del enlace, y posteriormente entonces R4 mandará la comunicación hasta R2. ¿De qué va a depender, por ejemplo, tomar una u otra decisión? Recuérdense que estos señores que están aquí son circuitos virtuales permanentes, son unos PVC. Y en teoría, nuestro proveedor de servicio pues nos va a cobrar por cada PVC. Entonces, si nosotros podemos lograr la conectividad con la menor cantidad, pues bueno, eso será más rentable a nivel de costos. Pero bueno, eso no deja de lado que en algunas oportunidades necesitemos tener una red totalmente mallada por cuestiones de redundancia o de rendimiento. Entonces nos veamos obligados a completar el circuito con varios PVC. Aclarado ese punto, vamos a la configuración de los routers. Por ejemplo, podemos comenzar con el router R4, que es nuestro hub. Entonces, en el router R4 vamos a configuración global y nos posicionamos en la interfaz que para los efectos en este ejercicio es la interfaz serial 00. Es decir, esta es la interfaz que conecta contra el dispositivo de FRAN Relay, del enlace FRAN Relay. Así como lo hicimos con PPP, debemos cambiar la encapsulación, dado que es otro protocolo. Entonces la cambiamos con Encapsulation FRAN Relay. En este punto, aquí podemos preguntar y nos vamos a dar cuenta que hay varias alternativas. Por ejemplo, tenemos MFR, que es Multilink FRAN Relay Bundle Interface, o también tenemos la IETF. Para los efectos del examen, a nosotros nos interesa tanto esta que está por acá, que dice IETF, y hay una que está por defecto. Es decir, si yo dejo el comando Encapsulation FRAN Relay hasta este punto, digamos que aquí implícitamente está la encapsulación del tipo Cisco, que es la por defecto en este caso. Entonces tenemos dos opciones, o Cisco o IETF para los efectos del examen. Recordemos que cuál es lo importante acá. Si tenemos dos routers y los queremos interconectar utilizando FRAN Relay,
Entonces, lo importante es que la encapsulación sea la misma en ambos extremos, es decir, debe ser igual en este extremo y debe ser en este extremo igual. Aquí, por ejemplo, podríamos utilizar Cisco y aquí también deberíamos utilizar Cisco. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que nos veamos obligados a interconectar un router que no sea Cisco? Necesitamos interconectar un router de otra marca, por ejemplo Juniper. Entonces, en ese caso tendremos que reemplazar la encapsulación por IETF, que es un estándar abierto. Entonces, esa encapsulación sí está permitida para routers que no son Cisco. Sin embargo, un router Cisco, pues bueno, en consecuencia puede trabajar con las dos encapsulaciones. Bien, pudiéramos trabajar en encapsulación Cisco para este circuito virtual y pudiéramos trabajar IETF para este otro circuito virtual. ¿Sí? Entonces, para este caso, como todos nuestros dispositivos son Cisco, entonces lo dejamos así. Es decir, al no escribir nada después de esta palabra Friend Relay, estamos asumiendo que estamos usando Cisco. Le damos Enter. Y ya hemos definido la encapsulación Friend Relay. Ahora vamos a encender la interfaz. Y en teoría, hasta este punto, bueno, no hace falta una dirección IP. Vamos a colocar una dirección IP. Por ejemplo, 192.168.0.4/24. Y vamos a hacer lo propio en los otros dispositivos. Vamos a R2. Y en R2 vamos a configuración global. Interface. Serial 00. Acá también tenemos la interfaz 00. Y le decimos Encapsulation Friend Relay. Y le colocamos un IP de la misma red. En este punto tenemos que recordar que también podemos configurar conexiones punto a multipunto, o podemos colocar toda una red multiacceso con la misma red. Las distintas variantes se van a venir dando de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso queremos que los tres dispositivos estén en la misma red de broadcast. Entonces, bueno, las colocamos así. Entonces este será la punto 2. Esta es la máscara. Y ahora hacemos lo mismo en R3. Entonces vamos, configuración. Esta es la misma interfaz. 00. Y aquí colocamos la IP 192.168.0.3 con la máscara 24. Y le decimos que la encapsulación que queremos utilizar es Friend Relay. En este punto vamos a ven ahí como el protocolo se está levantando. Vamos a confirmar cuál es el estatus del protocolo. Bueno, aquí vemos cómo el protocolo acaba recién de levantar. Aquí vemos el mensaje, ha cambiado el exchange de todo. Venga aquí, cuando hice el comando show IP interface brief, todavía en la capa 2 está down, pero bueno, segundos después se pasa al estado up. Vamos a repetir el comando para comprobarlo. Vean, ahí está la diferencia. Acá tenemos el protocolo down y segundos después, cuando se nos muestra este mensaje, entonces ahora lo tenemos en el estado up. Recordemos que esto lo único que significa es que ya nuestro enlace se ha sincronizado en la capa 2, es decir, está de acuerdo en el protocolo de capa 2 que se está usando. Aclarado este punto, pues bueno, en teoría ya deberíamos poder tener interconectividad entre los diferentes puntos. Así que hagamos un poco de comandos de comprobación. Estando en el router 4, vamos a comprobar, por ejemplo, el comando que más vamos a utilizar incluso a nivel de examen es el comando show Friend Relay map. ¿Qué nos va a mostrar este mensaje? Bueno, este mensaje nos va a mostrar cuáles son las relaciones o las asociaciones que se han hecho a nivel de circuito entre mi router y el resto de los routers. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente cómo el router 4 tiene una relación con la IP 192.168.0.2 a través del DLCI 42, el que nos asignaron localmente. De la misma manera tenemos una asociación con el router 3, pero utilizando el DLCI 43.
Otro de los detalles que podemos ver en este comando es la palabra dynamic. Eso significa que esta información, este router se la ha aprendido utilizando el protocolo ARP inverso, que lo podemos ver en detalle en la guía de estudio. Pero para recordarles rápidamente, recuérdense que con el ARP normal, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos dirección de capa 2 a partir de una dirección de capa 3. Mientras que con el ARP inverso, ¿qué obtenemos? Con el ARP inverso ya tenemos información de capa 2. ¿Y cuál es la información de capa 2? El DLSI. ¿Y qué es lo que queremos obtener? Bueno, información de capa 3. ¿Cuál es esa información de capa 3? La dirección IP. Entonces, gracias a ese protocolo ARP inverso, hemos obtenido esta información y esa es la razón por la que aparece aquí Dynamic. Si usted revisa los comandos que hemos utilizado hasta ahora, solo hemos colocado una dirección IP y cambiamos la encapsulación por FRAN Relay. El resto de las configuraciones ya las ha hecho por nosotros el proveedor de servicio en su core. Otra información que aparece aquí es que el enlace está utilizando el feature de broadcast. Esto es que se está permitiendo a través del enlace que fluya tráfico del tipo broadcast. Si usted revisa la guía, pues recordará que estas redes son non-broadcast multi-access, es decir, son redes de múltiple acceso, pero non-broadcast. Entonces eso significa que tráfico como por ejemplo tráfico multicast o tráfico de los protocolos de enrutamiento no podría estar habilitado y su funcionamiento se vería afectado. Entonces por tal motivo ya está activo por defecto el tráfico broadcast. Recuerde, esta expresión broadcast significa que está permitido el tráfico tanto de broadcast como de multicast. Y bueno, que se encuentra activo. Este R4 tiene dos mapas porque hay dos conexiones. Recuérdese que en nuestro ejercicio el router 4 está haciendo las veces de hub para conectarme con R2 y con R3. Por eso este router tiene dos mapas. Veamos la información que está en los otros routers. Por ejemplo, si me voy a router 3, aquí lo podemos comprobar. Vamos a hacer el comando show FRAN relay map. Y aquí vemos que tenemos un único mapa apuntando hasta R4 y utilizando su DLSI local. En todos los routers he utilizado el ARP inverso porque, como les comento, no hemos hecho más nada sino cambiar la encapsulación y colocar un IP. Vamos a hacer otros comandos de verificación. Por ejemplo, aprovechando que estamos en R3, vamos a hacer el comando show FRAN relay PVC, que nos hace hincapié en que tenemos activo localmente un circuito virtual que está utilizando el DLSI 34, está activo por la interfaz que corresponde. Vemos la cantidad de paquetes que han atravesado el enlace y aquí vemos los indicativos de algunos mecanismos que tiene FRAN Relay de control de tráfico que están explicados en la guía, como el FENC y el BENC o el DE. Aquí básicamente es que estos valores, en la medida que sean distintos de 0 o que se vayan incrementando, dan como resultado que podemos diagnosticar que hay congestión en el enlace. Vamos a ver, por ejemplo, qué está pasando en R2. Aquí podemos hacer otro comando de verificación como el comando show FRAN relay LMI. Y nos dice cuál es el tipo de LMI que estoy utilizando. En este caso me indica que el LMI que estoy utilizando es ANSI. Si nos vamos un momento a la topología, recuérdense que el LMI solo y exclusivamente es el protocolo que se utiliza para la conversación que existe entre el DTE, que es el router de borde, el router del cliente, del que nosotros estamos administrando, y el switch de FRAN Relay, ¿sí? Entonces, esa conversación de LMI solamente es válida entre ellos dos. Y bueno, simplemente tienen que ser igual. ¿Cuáles tipos de LMI tenemos? Tenemos Cisco, tenemos ANSI, que es el que vimos ahorita que está detectándose. Eso se detecta de forma automática, es decir, el proveedor configura un LMI y automáticamente nuestro router debe asociarse o debe cambiarse a ese modo. Y también tenemos el Q933. Aquí es donde viene la trampa de lo que tenemos que recordar en el examen, es que el LMI solo tiene importancia a nivel local entre el router y el router de la nube del switch FRAN Relay. Pero la encapsulación es lo que debe ser igual de extremo a extremo. Recuerden que para este router, por ejemplo, para R3 y para R4, esto que está en el medio no existe, está en la nube. Para ellos es transparente, ellos no están pendientes de esto que está aquí.
Ellos creen que están conectados virtualmente a través de este PVC. A través de este PVC, ellos están interconectados. Es como si hubiera un cable directo aquí entre ellos. Entonces, básicamente aquí, ¿cuáles son las encapsulaciones que pueden haber? Bueno, la que vimos ahorita puede ser Cisco o puede ser IETF para los efectos de este examen o de esta certificación. Entonces aquí no debemos confundir los tipos de LMI con los tipos de encapsulación. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces en este router R2 estamos viendo que la encapsulación que ha visto es ANSI, porque es una encapsulación que está configurada en este momento en este equipo. Muy bien, vamos a verificar conectividad. Vamos a hacer por ejemplo ping a 192.168.0.4. Pero vamos ahora a R4 y vamos a configurar, vamos a probar que haya conectividad hacia 192.168.0.3 por ejemplo, o a punto 2. Hay conectividad. Vámonos a un router como R3 y aquí vamos a cambiar esta asignación dinámica que vimos acá arriba, que la vimos que la aprendimos por el protocolo ARP inverso, y vamos a cambiar una estática. ¿Por qué no? Vamos a aprender a hacer eso. Van a ver que es muy sencillo. Simplemente nos vamos a la interfaz serial 00 en este caso, y aquí simplemente desactivamos primero el protocolo ARP inverso. Simplemente le decimos no FRAN Relay Inverse ARP para que no esté activo ese protocolo. Y ahora vamos a crear nuestro propio mapa. ¿Cómo creamos el mapa? Vamos a decirle así, FRAN Relay IP. Le decimos cuál es la IP que queremos alcanzar. En este caso es la 192.168.0.4, que es el hub, la dirección IP del hub. Y le digo cuál es el DLCI local que me han asignado el proveedor de servicio. En este caso es el 34. Y luego le digo la palabra broadcast. Perdón, falta la palabra FRAN Relay Map IP 192.168.0.4 y ahora sí 34, que es el DLCI broadcast. Ahí está. Entonces tenemos que decirle FRAN Relay Map, la IP que quiero alcanzar, que en este caso es el 192.168.0.4. Luego le digo el DLCI y por último le agrego el argumento broadcast, que hace alusión a que vamos a permitir por este mapa el tráfico broadcast o multicast. Aclarado ese punto, vamos a darle enter. Se ha creado el mapa, vamos a verificarlo. Vamos a decirle otra vez show FRAN Relay Map, y aquí vemos la diferencia, que ahora ya no dice dynamic, sino ahora dice static. Nosotros hemos creado nuestra asignación de forma estática. Vamos a hacerle una verificación. 192.168.0.4 y tenemos exitosamente comunicación. Entonces, bueno, por este video ha sido todo. Es muy sencillo. Lo único que tuvimos que hacer fue reemplazar la encapsulación utilizando el comando FRAN Relay, Encapsulation FRAN Relay, y logramos verificar que hubiera comunicación utilizando el protocolo ARP inverso sin mayores problemas. Y ahora hemos comprobado que podemos utilizar un mapa de forma manual para los efectos de la configuración FRAN Relay. Muy importante, a manera de último tip, cuando utilizamos FRAN Relay Map, tenemos que estar seguros que el IP que colocamos acá es el IP que queremos alcanzar. Es decir, esta no es mi IP, sino la IP del extremo que quiero alcanzar. Y a su vez, este número que está aquí es el DLCI que me asignó mi proveedor. Este sí es el local. Básicamente por ahí están las trampas del examen cuando nos quieren confundir con estos dos valores. Bueno amigos, ha sido todo por este video. Los espero para un próximo laboratorio y sigamos explorando su camino hacia la certificación.